Esta es la vieja inútil que vive con nosotros. La frase salió de la boca de mi yerno como un golpe seco, atravesando el salón iluminado del hotel de lujo. Las risas ahogadas de las mesas alrededor me cortaron más que cualquier insulto. El aire olía a perfume caro y champán, pero para mí, tenía sabor a hierro. Mis dedos se helaron. Mi respiración se detuvo. Sentí la humillación arder por dentro, lenta, cruel, insoportable. Y entonces, ocurrió algo que hizo que todo el salón quedara en silencio. Su padre, aquel hombre altivo que apenas me había mirado hasta ese momento, me observó fijamente, y se quedó pálido. Dios mío, no es posible. Eres tú. Las copas temblaron en las manos de los invitados. Los murmullos se levantaron como una tormenta. Nadie entendía por qué un solo vistazo hacia mí había hecho que el padre del novio perdiera el color. Soy yo, Mercedes Álvarez, tengo 72 años, y fui yo quien vivió ese momento. Yo sentí esa vergüenza, esa herida. Y también vi el miedo nacer en sus ojos, no en los míos. Y ahora, voy a contarte toda la verdad. Porque si crees que esta historia termina con mi humillación, estás muy equivocado. Lo que sucedió después cambió mi vida, la de mi hija, y la de toda esa familia para siempre. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia, y no olvides suscribirte para no perderte el desenlace más impactante que jamás imaginarías. Porque lo que una vieja inútil hizo después, nadie en esa boda lo vio venir. Nunca imaginé que un día tan esperado pudiera dolerme tanto. La boda de mi hija Lucía debía ser el cierre de mis años de sacrificio, el premio por haber criado sola, entre turnos dobles y cuentas atrasadas, a la única persona que me quedaba en el mundo. El Hotel Imperial de Polanco resplandecía con luces doradas y un aroma mezclado de champán francés y flores blancas. Mientras subía las escaleras de mármol, sentí que mi corazón latía con esa mezcla de nervios y esperanza que solo las madres conocen. Ajusté mi chal de seda sobre los hombros y respiré hondo, dispuesta a disfrutar de ese momento que creí mío también. La orquesta tocaba un vals suave. Vi a Lucía con su vestido de encaje y pensé que todo había valido la pena. Por un instante, todo el ruido desapareció. Me quedé observando los reflejos de las lámparas sobre las copas de cristal, la sonrisa de los invitados, la elegancia del ambiente. Había tanto lujo que por un momento sentí que no pertenecía a ese lugar, pero me repetí que lo importante no era el lugar, sino verla feliz. Guardé mi bolso de cuero junto a una silla y me quedé de pie, sin saber que el golpe más duro de mi vida estaba a segundos de caer. Adrián, mi yerno, apareció junto a Lucía. Vestía un traje de diseñador italiano, con un reloj dorado que brillaba cada vez que levantaba la copa. Al principio me saludó con una sonrisa fingida, de esas que se quiebran rápido. Después, giró hacia los invitados, y sin bajar la voz, lanzó esa frase que me atravesó el alma. Esta es la vieja inútil que vive con nosotros. No sé si fue el tono o la risa de algunos, pero sentí que el aire se me escapaba del pecho. Todo el salón se volvió un eco. Los violines siguieron tocando, como si no escucharan. Intenté sonreír, como si nada hubiera pasado. No quería que mi hija sufriera por mi culpa, pero mis manos temblaban. El sonido de las copas chocando, los murmullos, las miradas que no sabían a dónde ir. Sentí el olor del perfume caro de una mujer a mi lado, mezclado con el de los ramilletes de orquídeas en cada mesa. Nadie se acercó. Ni siquiera Lucía. En ese instante comprendí lo que significa sentirse invisible, rodeada de lujo y vacía por dentro. Y aunque quise moverme, mis pies se quedaron clavados al suelo, como si el mármol me sostuviera por pena. Vi al padre de Adrián cruzar el salón. Alto, elegante, con ese aire de autoridad que tienen los hombres que han vivido entre clubes privados y cenas exclusivas. Al principio creí que venía a callar a su hijo, pero su rostro cambió al verme. Se detuvo en seco, la copa de vino tinto en el aire, los labios entreabiertos. «Dios mío, no es posible. Eres tú», murmuró, con una voz que apenas le salía. Las risas se apagaron. Todos voltearon. Mi nombre parecía estar suspendido en el aire, aunque nadie lo dijo todavía. No entendí nada. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de vergüenza y curiosidad. ¿Por qué ese hombre, al que acababa de conocer, me miraba como si hubiera visto un fantasma?
El silencio se volvió insoportable. Adrián intentó disimular, soltando una carcajada forzada, pero su padre lo calló con una mirada que heló el ambiente. Los invitados fingieron conversación, pero sus ojos seguían en mí. Me pregunté si Lucía lo notaba o si prefería fingir que no, y entonces recordé algo. En este mundo, quien tiene dinero puede humillar sin castigo, y quien no, solo baja la cabeza. Me obligué a levantar la mía. Había pasado demasiados años cediendo mi lugar, aceptando migajas de respeto. En ese momento, lo que me dolió no fue el insulto, fue la indiferencia. La forma en que todos siguieron comiendo, riendo, como si mi humillación fuera parte del espectáculo. Pensé en cada turno extra que trabajé, en cada cuenta pagada tarde, en los zapatos que remendé para Lucía cuando era niña. Todo ese sacrificio para terminar siendo la vieja inútil en una boda que también era mía, aunque nadie lo supiera. Intenté buscar una salida. Mis piernas estaban rígidas, pero logré caminar hasta la terraza del salón. Afuera, el aire era más fresco, aunque todavía olía a rosas y champán. Desde ahí, pude ver a través del vidrio cómo Adrián besaba la mano de mi hija frente a todos, mientras su padre me seguía observando con ese pavor silencioso. No supe si llorar o reír. Algo dentro de mí empezó a cambiar, muy despacio, como una cuerda que deja de tensarse después de años de aguante. No era rabia todavía, era una calma peligrosa. El murmullo dentro del salón me seguía como un eco distante. Cerré los ojos y escuché mi respiración, el roce del viento en mi cara, el zumbido de las luces del jardín. Recordé las veces que me dijeron que el silencio era dignidad, pero entendí que, a veces, el silencio también es un grito. No dije nada, solo tomé mi bolso, me acomodé el chal y regresé caminando entre las mesas. Nadie me detuvo. Nadie me habló. Solo el padre de Adrián bajó la mirada, y supe que su historia con la mía no había terminado. Salí del Hotel Boutique con el corazón deshecho, pero con la mirada firme. La ciudad seguía viva allá afuera, indiferente a mi dolor. Subí al coche que me llevaría de regreso a casa. Desde la ventana, las luces se reflejaban como diamantes sobre el pavimento mojado. Me juré que ese sería el último día que permitiría que alguien me hiciera sentir menos. A veces, las derrotas elegantes son el principio de algo que nadie ve venir. Y esa noche, sin saberlo, empezó mi regreso. Esa noche dormí poco. El eco de su voz seguía dentro de mí, repitiendo la frase como si fuera una herida que no terminaba de cerrarse. Vieja inútil. 2 palabras, nada más, pero suficientes para desnudar todo lo que alguna vez callé. Cuando amaneció, el reflejo del espejo me mostró una mujer que ya no reconocía del todo. Mis ojos estaban rojos, pero había algo distinto en mi mirada, una calma dura, una especie de dignidad que no había sentido en años. Me serví café en silencio, con el sabor amargo del vino tinto todavía en la boca. En el fondo sabía que la historia no había terminado, porque el padre de Adrián no me había mirado con desprecio, sino con miedo. Pasaron 2 días antes de que Lucía me llamara. Su voz sonaba apagada, cansada. Dijo que todo había sido un malentendido, que Adrián estaba nervioso, que no quería que yo exagerara. Mientras hablaba, yo veía la luz entrar por las ventanas grandes del departamento y reflejarse sobre el jarrón de cristal que ella me había regalado. Pensé en decirle que no era un malentendido, que su marido me había humillado a propósito, pero me mordí la lengua. No quise perderla también. Colgué sin rencor, pero con una certeza que me estremecía. Adrián no era solo arrogante. Era peligroso, y su padre lo sabía. Esa tarde, decidí salir a caminar por Reforma. Pasé frente a un banco donde había trabajado por años como asistente administrativa. Recordé los días en que contaba cada peso para no atrasarme con la renta. Pensé en cómo el dinero cambia a las personas, cómo transforma la forma en que se miran y en cómo creen tener derecho a pisar a otros. Me senté en una banca, respirando el ruido de los coches, y de pronto lo vi, el padre de Adrián, saliendo de un restaurante elegante, hablando con un abogado. Su rostro no era el del hombre altivo del salón, sino el de alguien que carga un secreto. Quise acercarme, pero algo me detuvo. Me quedé observando desde lejos, intentando entender esa mezcla de tensión y culpa que se dibujaba en su expresión. Caminaba rápido, como si huyera de sí mismo. Su reloj dorado brillaba bajo el sol, igual que en la boda, y por un segundo pensé que él también quería olvidarla.
No lo seguí. Me bastó con verlo para confirmar que aquel miedo suyo tenía historia, una historia que me incluía más de lo que imaginaba. No sabía cómo ni por qué, pero algo en su mirada me decía que no era la primera vez que me fallaba. Esa noche soñé con mi difunto esposo. Lo vi joven otra vez, riendo mientras arreglaba una lámpara en nuestra vieja casa. Me desperté empapada en sudor, con la sensación de que algo del pasado estaba por alcanzarme. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles y saqué una carpeta que no había visto en años. Dentro estaban los documentos de mis antiguas inversiones y una carta de un asesor financiero que alguna vez me habló de una oportunidad en una constructora. Constructora Villalobos. Ese nombre me atravesó como un relámpago. ¿Coincidencia? No lo creía. Decidí ir a la dirección que aparecía en los papeles. Al llegar, me encontré con un edificio moderno, de pisos cubiertos de mármol y ventanales que reflejaban el cielo gris. La recepcionista me atendió con cortesía, pero en cuanto mencioné mi nombre, su sonrisa se borró. «Un momento, señora Álvarez», dijo, y desapareció tras una puerta de vidrio esmerilado. Esperé en el lobby, escuchando el sonido lejano de los teclados, el olor del café importado y esa sensación de que algo estaba a punto de cambiar mi destino otra vez. Cuando la puerta se abrió, lo vi. Adrián, con una carpeta en la mano y un gesto incrédulo en la cara. «¿Qué hace aquí?», soltó, con esa voz que siempre parecía una orden. Me observó de arriba abajo, como si le molestara que yo existiera en su espacio de lujo. Le expliqué que solo quería hablar de una inversión que hice hace años. Se rió con desprecio. «Doña Mercedes, usted no entiende nada de finanzas ni de negocios. Váyase antes de que haga el ridículo». No respondí. Lo observé firmar unos papeles sin saber que, en realidad, estaba firmando el comienzo de su caída. Salí del edificio sin mirar atrás, pero con una idea latiendo fuerte en la mente. Yo no era la misma mujer del hotel. Esa noche abrí una botella de vino tinto barato y brindé por mí, sola, en la cocina. No por venganza, sino por haber resistido la humillación sin perder la cabeza. Pensé en lo fácil que es romper a alguien con palabras, y en lo difícil que es reconstruirse después. La vida me había enseñado que el poder no siempre está en el dinero ni en las propiedades, sino en saber cuándo guardar silencio y cuándo hablar. Y aunque todavía no lo sabía con certeza, presentía que el padre de Adrián volvería a buscarme. No por culpa, sino por miedo. Al día siguiente, mientras preparaba café, recibí un mensaje en mi celular. «Necesito hablar contigo, F. Villalobos». Sentí un escalofrío. No sabía cómo tenía mi número, ni por qué ahora. El texto era corto, urgente, sin formalidades. Volví a leerlo varias veces, intentando descifrar si era una advertencia o una disculpa. Afuera, el cielo se nublaba. Algo se movía, y yo ya no podía fingir que no lo veía. Me puse un abrigo, guardé mis papeles en el bolso y salí. No sabía que estaba caminando directo hacia la verdad. Cuando llegué al café donde habíamos acordado, él ya estaba allí, con una taza frente a él y los ojos clavados en la mesa. Me senté sin saludar. No había necesidad. «Mercedes», dijo en voz baja, «hay cosas que no puedes imaginar». Lo miré fijamente. Su miedo era real. Le temblaban las manos, y por primera vez entendí que su palidez en la boda no fue sorpresa, fue culpa. No dije nada. Solo esperé, mientras el reloj del local marcaba cada segundo como una cuenta regresiva. Su voz se quebró al final. No quise que fuera así. Lo dijo sin mirarme. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los vidrios del restaurante elegante donde estábamos. Yo no sabía si sentir lástima o rabia. En ese instante, comprendí que todo lo que había callado durante años estaba a punto de volverse mi fuerza. Tomé mi bolso, me levanté despacio y le respondí con calma: «Lo que usted teme, ya empezó». Salí sin mirar atrás, dejando el sonido de la lluvia como testigo de lo que vendría. Esa noche regresé a casa sin prisa, aunque por dentro me temblaran las manos. El chofer del coche negro evitaba mirarme por el retrovisor, como si supiera que lo que había pasado en esa boda no debía repetirse en voz alta. Las luces de la ciudad parecían más frías que de costumbre, y el vidrio empañado del asiento trasero me devolvía el reflejo de una mujer que ya no sabía quién era. Cuando el vehículo se detuvo frente a mi edificio,
Abrí la puerta sin decir una palabra. No había flores, ni risas, ni música. Solo el eco de mi propio silencio siguiéndome hasta el ascensor. El departamento olía a humedad y a perfume viejo. Encendí una lámpara pequeña, la única que siempre mantenía en la sala, y me senté junto a la ventana. Desde ahí se veía parte del Paseo de la Reforma, con sus torres de cristal iluminadas como si el mundo siguiera celebrando algo que ya no me pertenecía. Sobre la mesa, el vestido azul marino estaba doblado, todavía manchado de champán. Lo toqué con los dedos, sintiendo la tela húmeda, el frío del mármol bajo mis pies, y esa tristeza que no hace ruido, pero quema. Me serví un poco de café y me quedé mirando la taza vacía, pensando en cuántas veces me había sentido así, invisible. Lucía no llamó. No escribió. El celular permaneció mudo, como si la boda nunca hubiera ocurrido. A veces uno espera una disculpa que no llega, no porque no puedan darla, sino porque no creen que la merezcas. Miré el reloj. Las 3 de la mañana. Afuera, los coches pasaban con su ruido lejano y yo seguía ahí, sosteniendo mi dignidad como si fuera una copa frágil. No lloré. No esa noche. Aprendí hace mucho que las lágrimas solo alivian a los que te miran llorar. En cambio, cerré los ojos y recordé cada palabra, cada gesto, cada sonrisa hipócrita. A la mañana siguiente, el sol entró sin permiso por las cortinas. Me preparé un desayuno simple, pero el estómago no respondía. Fui hasta la caja fuerte del armario, saqué una carpeta envuelta en plástico y la coloqué sobre la mesa. Adentro estaban los documentos de mis inversiones, papeles que llevaba años sin tocar. Entre ellos, una copia de una transferencia bancaria hecha a la constructora Villalobos, con mi firma en tinta azul. No sé por qué lo hice en ese momento, pero algo me empujó a revisar todo. Tenía que entender por qué el padre de Adrián me miró con miedo. Había algo ahí, escondido, que todavía no comprendía. Pasé la tarde entera leyendo. Los números parecían bailar frente a mis ojos. La fecha de la inversión coincidía con la época en que Lucía empezó a salir con Adrián. Y la constructora era la misma de su familia. Me quedé helada. Había usado mis ahorros, mi seguridad, para salvar una empresa que ahora pertenecía a quienes me despreciaban. Sentí una mezcla de rabia y orgullo. Rabia por no haber visto el engaño. Orgullo por saber que, incluso sin saberlo, yo había sostenido su mundo con mi sacrificio. A veces la vida se burla de nosotros de las formas más elegantes. A media tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré un sobre sin remitente. Dentro había una carta con letra temblorosa. No todos en mi familia piensan como Adrián. Espero que podamos hablar. F.V. Me quedé parada en la entrada, sin saber si romperla o guardarla. Me dolía hasta el aire. Pensé en ignorarla, pero esa firma no me dejaba tranquila. F.V. Fernando Villalobos, el padre de Adrián. El mismo hombre que había palidecido en la boda. ¿Qué podía querer de mí ahora? Cerré la puerta despacio, con el corazón latiendo como si alguien tocara desde adentro. Esa noche volví a soñar con mi esposo. Estábamos en la vieja casa, la que vendí para pagar las cuentas del banco, y él me decía que tuviera paciencia, que todo se acomoda con el tiempo. Desperté con los ojos húmedos. No era nostalgia, era advertencia. Encendí la luz y abrí de nuevo la carpeta. Releí cada documento con calma, buscando una pista que me explicara esa mirada del hombre en la boda. Fue entonces cuando vi una cláusula, pequeña, casi escondida, donde figuraba mi nombre como accionista mayoritaria. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Yo era la dueña. Me reí sola, con una mezcla de incredulidad y alivio. El mundo da vueltas extrañas. Yo, la vieja inútil, era dueña de más de la mitad de esa empresa de lujo que Adrián presumía frente a todos. Cerré la carpeta y la abracé contra el pecho. No sabía si reír o llorar. Había tanto que procesar, tanto que entender. Y sin embargo, algo dentro de mí se iluminó. No era venganza, era claridad. Por primera vez en años, sentí que la vida me debía una explicación, y yo pensaba cobrarla con elegancia. A la mañana siguiente, me vestí con ropa sencilla pero cuidada. Tomé mi bolso, mi chal y un cuaderno de notas. Decidí que no iba a esconderme más.
Si el destino había puesto mi nombre en esos papeles, era por algo. Caminé hasta el parque más cercano, pedí un café y observé la ciudad despertar. Las fachadas brillaban, los coches pasaban rápido, y yo me sentía parte de algo que recién empezaba a moverse. No era miedo lo que sentía, era propósito. Algo que creí perdido cuando mi marido murió. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Fernando: necesito verla. Es urgente. Cerré los ojos un instante y respiré. La soledad de los últimos días se había vuelto una compañera. Ya no pesaba, me guiaba. Guardé el celular en el bolso y me quedé mirando la espuma del café. Todo lo que me habían arrebatado esa noche en el hotel de lujo estaba a punto de devolverse. No con gritos, sino con verdades. Porque a veces, el ruido más fuerte viene del silencio que uno aprende a sostener. Fui al edificio de la constructora Villalobos con el corazón dividido entre la curiosidad y la rabia. Quería confirmar lo que había leído, entender cómo había terminado siendo parte de algo que nunca me contaron. La fachada del edificio era imponente, con columnas de mármol blanco y puertas automáticas que reflejaban el cielo gris de la Ciudad de México. Dentro, todo olía a perfume caro y café recién molido. La gente caminaba rápido, con carpetas bajo el brazo y trajes que olían a dinero. Yo, con mi bolso de cuero gastado y mis zapatos cómodos, parecía un fantasma en medio del lujo. La recepcionista me atendió con una sonrisa mecánica, de esas que aprenden en los clubes privados o en las escuelas de protocolo. Le dije mi nombre y vi cómo su rostro cambiaba. Un momento, por favor, señora Álvarez. Mientras esperaba, observé el reflejo de mi figura en las paredes de cristal, tan ajena a ese mundo que alguna vez creí inalcanzable. No podía dejar de pensar en Lucía, en cómo ella vivía creyendo que ese entorno era el sueño perfecto. Nadie le había dicho que todo lo que tenía estaba construido sobre mi sacrificio silencioso. Una asistente me condujo a una sala de juntas decorada con elegancia discreta. El piso brillaba como un espejo y, sobre la mesa de madera pulida, descansaban carpetas con el logotipo dorado de la empresa. Un hombre de traje oscuro se presentó como contador general. Me pidió que esperara a los directivos, pero no hizo falta. Al poco tiempo, Adrián entró por la otra puerta. Traía su traje de diseñador y esa sonrisa arrogante que ya conocía. Me miró como si yo hubiera invadido su reino. ¿Otra vez usted aquí, doña Mercedes? No entiendo qué busca. No le respondí de inmediato. Lo observé con detenimiento. Su reloj dorado, el brillo de sus gemelos, su manera de acomodarse la corbata como si el mundo le perteneciera. En ese momento entendí que Adrián vivía rodeado de una fantasía tan frágil como un vaso de cristal. Solo vine a hablar de una inversión antigua, le dije, con voz serena. Usted no tiene idea de lo que está diciendo, respondió, soltando una carcajada forzada. Esa empresa es nuestra desde hace generaciones. Entonces le mostré el documento. Su sonrisa se borró de golpe. ¿De dónde sacó esto?, murmuró. Le señalé mi firma en la esquina inferior, clara, inconfundible. Él intentó reír, pero la tensión le apretó la mandíbula. Debe haber un error. El error fue suyo, le dije, mirándolo directo a los ojos. Guardé los papeles en mi bolso y me levanté. Antes de salir, alcancé a escuchar cómo le gritaba al asistente: «Quiero que revisen todo lo que tenga ese nombre, ahora mismo». Cerré la puerta detrás de mí con la calma de quien ya no tiene miedo. Salí del edificio con el aire frío golpeándome la cara. Caminé hasta una cafetería cercana, uno de esos restaurantes elegantes donde solía almorzar con mi esposo cuando todavía teníamos esperanza. Pedí un café americano y abrí el cuaderno donde anotaba mis pensamientos. No podía creer que había sido tan ingenua. Había puesto mi dinero y mi confianza en un proyecto que ellos presentaron como familiar, sin imaginar que el tiempo haría de mí la pieza clave de su caída. A veces el destino tiene una manera cruel de darte lo que mereces, justo cuando ya no lo quieres. Mientras bebía el café, una mujer de la empresa se me acercó. «Disculpe, señora Álvarez, me enviaron para entregarle esto». Era un sobre con el sello de la dirección general. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había copias de transferencias y contratos que confirmaban que, legalmente, poseía el 60% de las acciones.
Sentí un nudo en la garganta. No solo había salvado a la empresa cuando estaba al borde de la quiebra, sin saberlo, me había convertido en la verdadera dueña. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. No por poder, sino por justicia. Guardé los documentos con cuidado y caminé por la avenida. El ruido del tráfico sonaba diferente, como si cada claxon marcara un nuevo comienzo. Recordé el rostro del padre de Adrián, su miedo, su culpa. Ahora entendía. Él lo sabía. Sabía quién era yo, y por eso tembló. El pasado que me había negado estaba regresando, y yo tenía en mis manos la llave de todo. Mi mente giraba con 1000 preguntas, pero mi corazón estaba tranquilo. A veces, las respuestas duelen menos que la ignorancia. Esa noche, al llegar a casa, preparé una cena sencilla y abrí una botella de vino que guardaba para una ocasión especial. Me serví una copa y encendí una vela en el centro de la mesa. Miré los documentos extendidos frente a mí. Pensé en cada cuenta pagada con esfuerzo, en las horas extras, en los días de hambre disfrazados de dignidad. Y comprendí algo que cambió todo. No había perdido el control de mi vida, solo lo había cedido. Ahora lo recuperaba, centímetro a centímetro, con la serenidad de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. Al final de la noche, escribí una frase en mi cuaderno. El poder no siempre llega con ruido, a veces llega con un sobrecerrado y una firma olvidada. Cerré la libreta y apagué la luz. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a mi secreto. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, supe que el próximo paso sería enfrentar a quien había hecho de mi humildad una excusa para su arrogancia. El juego apenas comenzaba, y esta vez las reglas eran mías. ¿Y tú? Si descubrieras que el hombre que humilló a tu hija se está robando dinero de tu empresa, ¿lo enfrentarías de inmediato o esperarías el momento perfecto para verlo caer? No pasaron muchos días antes de que el rumor corriera. Adrián organizaba reuniones en su penthouse de Lomas de Chapultepec, donde el lujo era tan exagerado que casi dolía. Las fotos circulaban en redes, mostrando copas de vino tinto, cortinas de terciopelo y un piano de cola junto a una pared de mármol. Decían que cerraba tratos millonarios, que su empresa crecía sin parar, pero yo sabía la verdad. Era mi dinero el que sostenía esa fachada. Cada sonrisa suya, cada traje de diseñador, llevaba el peso invisible de mi inversión. Y lo más irónico era que nadie lo sabía, ni siquiera mi hija. Una tarde, Lucía me llamó. Su voz sonaba forzada, como si ensayara una calma que no tenía. «Mamá, Adrián quiere invitarte a cenar en casa. Dice que quiere arreglar las cosas». Dudé en aceptar. Parte de mí quería verlo arrastrarse, la otra solo necesitaba respuestas. Fui. No por él, sino por ella. Cuando llegué, el edificio brillaba como un espejo. El guardia me saludó con una cortesía ensayada, y el elevador me llevó directo al último piso. Las puertas se abrieron a un mundo que olía a perfume caro y vanidad. Lucía me abrazó apenas crucé la puerta. Tenía los ojos cansados, como si hubiera llorado. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Adrián, en cambio, apareció con una copa en la mano y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Doña Mercedes, bienvenida a mi humilde hogar. El sarcasmo era tan evidente que dolía. Caminé despacio, observando los detalles. Alfombras persas, cuadros abstractos, luces tenues, una barra de mármol con botellas de vino importado. Todo tan perfecto que parecía un escenario, no una casa. Me ofreció champán, pero lo rechacé. No necesitaba nada suyo. Durante la cena, habló sin parar de sus logros, de las nuevas inversiones, de los contactos que tenía en el extranjero. Lucía lo escuchaba en silencio, empujando la comida sin hambre. Yo me limité a observar. Cada palabra suya era una mentira más envuelta en seda. Cada gesto, una muestra de poder aprendido. Cuando intentó hacer un brindis, se acercó a mí y susurró: «A ver si así aprende algo de negocios modernos, doña Mercedes». Le sonreí con calma. Aprendí hace tiempo que el silencio a veces asusta más que una respuesta. Después de la cena, los invitados comenzaron a llegar. Empresarios, modelos,
socios, todos riendo y chocando copas como si el dinero los hiciera inmortales. La música llenó el lugar y el aire se volvió pesado, cargado de humo y perfumes mezclados. Me quedé en un rincón, observando cómo Adrián se transformaba frente a los demás. Era otro. Un actor interpretando el papel de hombre poderoso, con mi sacrificio como libreto. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de decepción. Todo ese brillo era una mentira pulida. En medio del ruido, escuché una conversación. Dos de sus socios hablaban en voz baja, creyendo que nadie los oía. Dicen que Villalobos padre quiere vender su parte. El hijo no lo sabe. Me giré despacio, fingiendo desinterés, pero cada palabra se me clavaba en el pecho. Así que el padre de Adrián planeaba apartarse. Quizás su miedo tenía más razones de las que yo imaginaba. Tal vez él sabía que algo estaba por explotar. Adrián, mientras tanto, seguía riendo, derramando champán sobre su traje como si nada pudiera tocarlo. A medianoche, salí al balcón. Desde ahí, la ciudad parecía infinita. Las luces titilaban como un océano de diamantes, indiferente a mi historia. Sentí el viento frío en el rostro y, por un instante, me pregunté cómo un hijo podía tratar así a la madre de su esposa. Pensé en Lucía, tan joven, tan perdida en ese mundo de apariencias. Me prometí sacarla de ahí, aunque me costara todo. No iba a permitir que el dinero le robara el alma como lo había hecho con él. Volví al interior justo cuando escuché mi nombre. Adrián hablaba con un grupo de hombres cerca de la barra. Esa vieja cree que entiende de finanzas. Ni sabe cuánto le debo a su inversión. Cuando herede a Lucía, todo será mío. Las palabras me helaron. No porque fueran inesperadas, sino porque confirmaban lo que ya intuía. Él no amaba a mi hija, solo la usaba. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con rabia contenida. No hice una escena. Solo caminé hacia la puerta, con la dignidad como escudo. Mientras esperaba el ascensor, escuché su risa detrás de mí, esa risa hueca de quien no teme porque cree tenerlo todo. Me prometí que ese sonido no volvería a dolerme. No sabía cómo ni cuándo, pero su arrogancia tendría un precio. Y no lo pagaría con palabras, sino con hechos. Cuando las puertas se cerraron, vi mi reflejo en el espejo del ascensor, serena, firme, distinta. Por primera vez, sentí que ya no era parte de su historia. Era el principio de la mía. Esa noche, al llegar a casa, me quité el chal, dejé los zapatos junto a la puerta y me miré en el espejo del pasillo. No me reconocí, pero esta vez fue distinto. No era cansancio, era transformación. Había algo nuevo en mis ojos. Decisión. Preparé una infusión, apagué las luces y abrí la carpeta con mis documentos. En la esquina inferior, subrayé mi firma. Sonreí. No sabía cuándo, pero pronto el hijo de los Villalobos entendería lo que significa subestimar a una mujer que guarda silencio. Al amanecer del siguiente domingo, decidí visitar a Lucía. No quería reproches, solo verla. Había pasado una semana desde aquella cena en el Penthouse, y todavía sentía el eco de las palabras de Adrián retumbando en mi cabeza. Tomé un taxi hasta su casa en Lomas de Chapultepec, un lugar rodeado de jardines privados y muros cubiertos de enredaderas que parecían esconder secretos. El chofer se detuvo frente a una entrada con portón automático y cámaras de seguridad. Todo en ese entorno respiraba riqueza, pero a mí me pesaba como una carga. No porque envidiara ese lujo, sino porque sabía cuánto costaba mantenerlo, mi esfuerzo, mi dinero y la inocencia de mi hija. Lucía abrió la puerta con una sonrisa débil. Tenía los ojos hinchados, el cabello recogido a prisa y una blusa de seda que no lograba disimular su tristeza. Me abrazó fuerte, como si ese gesto contuviera todo lo que no podía decir. «Mamá, qué gusto verte», murmuró, pero su voz no sonaba alegre. La seguí hasta la terraza. Desde ahí se veía el jardín, impecable, con rosas blancas alineadas junto a una fuente de piedra. El aire olía a perfume caro y césped recién cortado. Todo estaba perfecto, demasiado perfecto, como una postal que no permite grietas. Y en medio de tanta belleza, mi hija parecía fuera de lugar. Nos sentamos bajo una sombrilla de tela fina, y una empleada trajo jugo de naranja en copas de cristal. Me quedé mirando las flores mientras Lucía hablaba de cosas triviales.
El clima, la decoración, el nuevo sofá de la sala. Sentí que lo hacía para llenar el silencio, para no enfrentar el vacío. ¿Estás bien?, le pregunté al fin. Evitó mis ojos. Sí, mamá, solo cansada. Adrián ha tenido mucho trabajo. Quise creerle, pero su tono la delataba. Había algo más, algo que dolía. Guardé silencio. A veces, cuando uno ama, lo mejor que puede hacer es esperar a que el otro confíe. El sonido de un coche estacionándose rompió la calma. Lucía se levantó rápido y dijo: «Debe ser Adrián». Su voz cambió, se volvió más tensa. Desde mi asiento, pude verlo entrar al jardín, hablando por teléfono. Llevaba un traje de lino claro, gafas oscuras y ese aire de superioridad que tanto odiaba. Ni siquiera notó que yo estaba ahí. Terminó la llamada y se acercó a Lucía con una sonrisa que no le alcanzó a los ojos. «Otra vez tu mamá aquí», soltó, con un suspiro impaciente. Me contuve. Había aprendido a no caer en provocaciones, pero cada palabra suya era un recordatorio del desprecio que respiraba. Me levanté con calma. Solo vine a ver a mi hija. No quiero interrumpir. Él sonrió con una mueca cínica. No se preocupe, doña Mercedes, ya está acostumbrada a estar de más. No. Lucía palideció. Adrián, basta. Pero él solo rió, girando hacia la fuente. Es broma, amor, no exageres. Apreté los puños dentro del bolso. Había algo en su tono que me revolvía el estómago. Era la crueldad disfrazada de elegancia, el veneno envuelto en cristal. Lo observé unos segundos más, y supe que no era la primera vez que hablaba así con ella. Quizá solo que ahora lo hacía sin disimulo. Lucía me pidió que me quedara a almorzar, pero inventé una excusa. No quería seguir respirando ese aire. Mientras me despedía, escuché a Adrián decirle: «Recuerda que esta semana tenemos la reunión en el club. Y dile a tu mamá que deje de meterse en lo que no le corresponde». No respondí. Solo la abracé y le susurré al oído: «Hija, cuando una persona te ama, no te hace sentir pequeña». Ella asintió sin mirarme. Su silencio me dolió más que sus lágrimas. Bajé las escaleras del jardín y sentí que cada pétalo blanco caía detrás de mí como una advertencia. Al salir, me quedé un momento en la acera, observando la fachada impecable de la casa. Pensé en todas las veces que confundí el silencio con respeto. A veces, la dignidad también exige hablar. Caminé hasta la esquina y me detuve junto a una florería. Compré un ramo de girasoles, los favoritos de Lucía cuando era niña. Le pedí a la florista que los enviara al día siguiente con una nota sencilla, para que no olvides lo que es brillar sin pedir permiso. Era mi manera de recordarle quién era, aunque ella no quisiera escucharlo todavía. De regreso en casa, encendí una vela y dejé la carpeta sobre la mesa. Cada día que pasaba entendía mejor el poder del silencio. El padre de Adrián aún no había vuelto a escribirme, pero intuía que pronto lo haría. Él también estaba atrapado en su propio laberinto, y su miedo comenzaba a tomar forma. No era solo culpa, era terror a que su hijo descubriera lo que yo ya sabía. Me serví un café, respiré profundo y abrí mi libreta. Escribí 3 palabras: paciencia, verdad, tiempo. Las 3 armas que mejor conocía. Esa noche soñé con Lucía corriendo en un campo lleno de girasoles. Desperté con el corazón apretado, deseando que algún día ella también despertara de su ilusión. Miré el amanecer desde la ventana. La ciudad se extendía bajo un cielo dorado, indiferente a mis pensamientos. A veces uno desea justicia, pero la vida primero te enseña a resistir. Y en ese aprendizaje hay una fuerza que nadie puede arrebatarte. La mía estaba naciendo, silenciosa, pero imparable. Pasaron varios días antes de que me decidiera a dar el siguiente paso. No quería mover nada sin entenderlo todo. Sin embargo, había algo que me ardía dentro, la necesidad de mirarlo a los ojos, de hacerle saber que yo no era la mujer que él creía humillar. Así que lo llamé. Fingí cordialidad, como si buscara una tregua. «Adrián, quiero invitarte a cenar, a hablar de la empresa». Del otro lado, su tono fue arrogante pero curioso. «¿Usted, cenar conmigo?». Le respondí con suavidad. A veces los números necesitan una conversación.
Aceptó sin sospechar que esa noche sería distinta. Elegí un restaurante elegante en Polanco, uno de esos lugares donde las copas de cristal parecen respirar luz. Pedí una mesa junto a la ventana, con vista a la avenida. Llegué puntual, con un vestido de seda color marfil y un chal bordado que mi madre me había dejado como herencia. Cada paso que di al entrar me recordó quién era antes de los insultos, antes del desprecio. No iba por venganza. Iba por dignidad. El maitre me condujo a la mesa, y mientras esperaba, observé el brillo del vino tinto en las copas, el aroma a pan recién horneado y el murmullo discreto de las conversaciones ajenas. Adrián llegó con retraso, como siempre. Traía su traje de diseñador, un reloj dorado que reflejaba las luces del techo y una sonrisa que no escondía su soberbia. Doña Mercedes, no pensé que tuviera tan buen gusto para elegir lugares. Se sentó sin pedirme permiso y ordenó una botella de vino caro. Su tono buscaba humillarme, pero yo ya no reaccionaba igual. Había descubierto que el poder del silencio era más fuerte que cualquier palabra. Tomé el menú con calma, lo leí, y pedí lo mismo que él, sin mirarlo. Su sorpresa fue evidente. Estaba acostumbrado a dominar cada gesto. Durante la cena habló de todo menos de la empresa. Se jactaba de sus viajes, de las propiedades que planeaba comprar, de los contactos políticos que decía tener. Lo escuché sin interrumpir. Cada palabra suya era una confirmación más de su vacío. Cuando al fin mencionó el tema de negocios, lo hizo con condescendencia. La empresa va bien gracias a mis decisiones. La familia Villalobos siempre ha sabido moverse en el mundo de las finanzas. Sonreí con una calma que lo desconcertó. Qué curioso, respondí, porque según los registros, sin mi inversión, hoy esa empresa ni existiría. Dejó la copa a medio camino. ¿De qué habla? Me incliné un poco hacia él. De números, Adrián. De transferencias, balances y cuentas conjuntas. De dinero que entró cuando ustedes estaban al borde de la ruina. Su rostro cambió, y por un segundo, la soberbia se transformó en desconcierto. ¿Está diciendo qué? Estoy diciendo que mi dinero mantiene en pie su imperio. No necesitaba gritarlo. El tono sereno fue suficiente. Volvió a reír, pero su risa sonó hueca. Doña Mercedes, usted no entiende nada de negocios modernos. Lo miré directo y respondí despacio. Lo que no entiendes es que los negocios modernos también se caen cuando alguien deja de sostenerlos. El silencio entre nosotros se volvió espeso. En el fondo, un pianista tocaba una melodía suave. Yo jugueteaba con la copa mientras él intentaba recomponer su gesto. Era evidente que no esperaba esa conversación. ¿Y qué gana con esto?, preguntó, intentando recuperar control. Nada, dije, solo claridad. Lo observé un momento más, vi su incomodidad, su irritación contenida. Ese hombre no soportaba que una mujer mayor lo mirara sin miedo. Me incliné levemente y susurré, te sorprendería saber quién firma tu próximo cheque. Sus cejas se arquearon. Quise sonreír, pero solo exhalé despacio. No necesitaba más. Pidió la cuenta antes de que termináramos el postre. Su ego no soportaba estar ahí un segundo más. Mientras firmaba la nota con su pluma de lujo, noté que le temblaba la mano. Se levantó sin despedirse y dijo, espero que no se arrepienta de meterse donde no la llaman. Yo lo seguí con la mirada mientras salía. En el reflejo del ventanal, lo vi alejarse con pasos rígidos, la espalda tensa, la cabeza ligeramente agachada. Por primera vez, lo vi sin máscara. Ya no era el hombre seguro del penthouse. Era un niño con miedo a perder sus juguetes. Me quedé sola en la mesa. Terminé mi copa lentamente, dejando que el sabor ácido del vino me quemara la lengua. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Cada gota golpeaba el cristal con un ritmo que me tranquilizaba. Pensé en mi esposo, en cómo él siempre decía que el dinero revela quién eres, no quién podría ser. Adrián ya se había revelado por completo. Dejé una propina generosa, tomé mi abrigo y salí al frío. La ciudad brillaba bajo los faroles, mojada, viva, indiferente a mi batalla interna. Caminé hasta la esquina y pedí un taxi. Mientras el chofer avanzaba por la avenida, miré mi reflejo en la ventana. No me veía derrotada,
sino despierta. En mi bolso, los documentos de la empresa parecían pesar menos que esa satisfacción tranquila que nace al recuperar la voz. Pensé en Lucía, en el momento en que todo esto se rompiera y ella viera quién era en realidad el hombre que eligió. No era consuelo, era destino. Y el mío recién comenzaba a girar. A veces, la vida te prepara una mesa, pero eres tú quien decide cuándo servir el plato final. Cuando llegué a casa, el teléfono vibró con un mensaje desconocido. Mañana a las 8. Oficina central. Asunto urgente. FV. Lo leí 3 veces. Fernando Villalobos volvía a aparecer, justo cuando Adrián empezaba a desmoronarse. No respondí. Solo dejé el celular sobre la mesa y caminé hacia la ventana. Afuera, la lluvia se convertía en neblina, y en mi interior, la duda en certeza. Al fin entendía, no era casualidad que el padre temiera mirarme. Era una deuda, y estaba a punto de cobrarla. Dormí poco esa noche. El mensaje de Fernando Villalobos seguía brillando en la pantalla del celular, como una deuda que no me atrevía a abrir del todo. Me desperté antes del amanecer, preparé café y observé la ciudad a través de la ventana. Las luces parpadeaban sobre el asfalto húmedo, y por un instante me sentí en paz. Pero esa calma no duró. Sabía que debía enfrentar lo que venía. Tomé la carpeta con los documentos. El perfume tenue del papel viejo me llenó de recuerdos. Ahí estaban las transferencias, los contratos, las cifras exactas que demostraban algo que nadie más quería ver, que yo sostenía la empresa con mis propias manos. Llegué a las oficinas antes de las 8. El edificio lucía imponente, como siempre. Pisos de mármol pulido, paredes de cristal, empleados que pasaban con carpetas y trajes de diseñador, sonriendo con nerviosismo. El olor a café importado flotaba en el aire. Me senté en el lobby y esperé a que Fernando bajara. Mientras lo hacía, repasé cada número en mi cabeza. Los balances no mentían. Había desvíos, gastos personales disfrazados de inversiones, transferencias sin justificar a cuentas extranjeras. Y todo apuntaba al mismo nombre: Adrián Villalobos. Mi yerno, el hombre que había convertido mi confianza en su banquete personal. Fernando llegó puntual. Traía un traje gris, un semblante cansado y una mirada que evitaba la mía. Gracias por venir, Mercedes. Su voz sonaba más débil que en el café. No tenía opción, respondí. Me condujo hasta su oficina, un espacio amplio con ventanales desde donde se veía toda la ciudad. Sobre su escritorio, los estados financieros estaban esparcidos como una confesión. Tú ya sabes lo que descubriste, ¿verdad?, dijo al fin. Asentí sin hablar. Se pasó la mano por el rostro, respiró hondo y agregó: mi hijo está hundiendo todo. Y no puedo detenerlo sin destruirlo. Por primera vez, lo vi vulnerable. El mismo hombre que en la boda había parecido un dios de mármol ahora se desmoronaba frente a mí. Usted sabía que yo era parte de la empresa desde antes de la boda, ¿cierto? Él bajó la cabeza. Sí. Y lo oculté. Pensé que si Adrián se enteraba, te haría la vida imposible. Pero nunca imaginé que haría esto. Sus palabras eran un intento de disculpa tardía. Lo escuché en silencio. No sentía lástima, sino una extraña comprensión. Ambos éramos prisioneros del mismo error: creer que el silencio protege. Pero el silencio, en realidad, pudre. Me pidió que le diera tiempo, que no tomara decisiones precipitadas. Podemos arreglar esto, Mercedes. Si haces un movimiento ahora, la prensa, los socios, todos sabrán. Lo miré a los ojos y respondí: ¿y qué problema hay con la verdad? No temo perder lo que me pertenece. Él apretó los labios, sin respuesta. En su escritorio, un portarretrato mostraba a su familia, su esposa, Adrián de niño, y una mujer joven que debía ser su hija menor. Pensé en Lucía, en cómo ese mismo apellido había devorado su alegría. Tal vez las mentiras heredadas son las más difíciles de romper. Salí de la oficina con paso firme. Tenía que ver los documentos por mí misma. Subí al piso contable, donde conocía a una de las empleadas que me debía un favor. Necesito los registros de los últimos 6 meses, le dije. Dudó, pero los imprimió sin preguntar. Revisé los gastos.
Viajes de lujo, relojes, cenas en restaurantes exclusivos, hospedajes en hoteles boutique, compras con la tarjeta corporativa. Todo a nombre de Adrián. Sentí una mezcla de asco y alivio. Asco por su descaro, alivio porque ya no eran suposiciones. Los números eran una fotografía exacta de su corrupción. Guardé las copias en mi bolso y salí del edificio. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por la acera. Respiré hondo, dejando que el aire frío limpiara la tensión del cuerpo. Caminé sin rumbo por las calles, entre cafés y tiendas cerradas. En una esquina, un grupo de jóvenes hablaba sobre el éxito, los autos, las marcas. Pensé en cómo todo parecía girar alrededor del dinero, y en cómo el dinero puede ser una trampa elegante. Yo lo había entendido tarde, pero a tiempo para salvarme. La verdadera riqueza, me dije, está en mirar a los ojos de quien te menospreció y no temblar. Esa tarde, de regreso en casa, extendí los documentos sobre la mesa del comedor. La luz del atardecer entraba oblicua por las cortinas, tiñendo el papel de un tono dorado. En ese instante supe que el lujo con el que Adrián se rodeaba estaba construido sobre mis huesos. Y me prometí que no iba a permitirlo más. Tomé una libreta y empecé a escribir nombres, fechas, cifras. Era mi manera de organizar la guerra. No con rabia, sino con método. La justicia no grita, calcula. Y mis cálculos ya estaban listos. Cuando el teléfono sonó, no me sorprendió ver su nombre en la pantalla. Era Fernando otra vez. Por favor, no hagas nada aún. Déjame hablar con el primero. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Hágalo, pero sepa que si no lo detiene usted, lo haré yo. Colgué sin esperar respuesta. No podía seguir protegiendo a un hombre que se burlaba de mi dignidad. El amor por Lucía no justificaba seguir siendo su sombra. Era momento de salir de ella. Esa noche, el sueño no llegó. Me quedé sentada en la sala, mirando la ciudad desde la ventana. Las luces parecían pequeñas brasas en la oscuridad. Pensé en mi esposo, en lo que habría hecho él. Tal vez me habría dicho que no me metiera, que lo dejara en manos del destino. Pero el destino, aprendí, no arregla nada si una no lo empuja. Cerré los ojos y me vi frente a Adrián, vi su rostro, su soberbia. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí poder. El tipo de poder que nace del conocimiento y del dolor. Me dormí con los papeles sobre el regazo, soñando con balances que se equilibraban, con cuentas que se cerraban, con rostros cayendo bajo el peso de la verdad. Al amanecer, supe que ya no había vuelta atrás. Mi silencio había sido largo, pero mis números hablaban más alto que cualquier voz. Los números no mienten, pensé. Y cuando todo saliera a la luz, nadie más podría hacerlo tampoco. ¿Y tú? Si el padre del hombre que te humilló te pidiera silencio para protegerlo, ¿lo perdonarías o dejarías que la verdad hiciera su trabajo? Llegué al edificio de la constructora Villalobos con la determinación de quien ya no tiene miedo. El guardia me saludó con la misma cortesía de siempre, pero noté su inquietud al pedirme que esperara en el vestíbulo. El señor Villalobos la recibirá en la terraza, me dijo. Subí al último piso en silencio. El elevador se abrió directamente hacia un espacio de cristal y acero, una terraza amplia que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. El aire olía a café recién molido y a lluvia. Me quedé de pie unos segundos, mirando el horizonte, hasta que escuché su voz detrás de mí. Mercedes, gracias por venir. Fernando se veía más viejo que la última vez. Las ojeras marcaban su rostro y sus manos temblaban ligeramente al sostener una taza. Se acercó con pasos lentos, intentando una sonrisa que no le salió. Hay cosas que nunca debieron pasar, dijo, sin mirarme. Me limité a cruzar los brazos. Eso ya lo sé. Nos quedamos callados unos segundos. El viento movía las cortinas de lino, el sol se filtraba entre los cristales, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Tu hijo está destruyendo todo lo que tocas, murmuré, y no solo hablo de negocios. Él bajó la mirada. No tenía defensa. Quiero que sepas algo, empezó con voz ronca. Yo sí me acuerdo de ti. Esas palabras me atravesaron. Me giré despacio. Recordarme. ¿De qué? Tragué saliva, esperando una explicación. Hace muchos años,
continuó. Cuando trabajabas en el departamento de contabilidad del banco, fui yo quien firmó tu despido. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué? Tu esposo acababa de morir, pero los directivos querían reducir personal. Yo acepté sin pensar. No imaginé que aquella mujer sería la misma que salvaría mi empresa décadas después. Me quedé sin palabras. Todo encajaba. Recordé aquel día, la carta de despido, el llanto, la desesperación de no saber cómo alimentar a Lucía. Era él. El mismo hombre que ahora temblaba frente a mí, confesando su culpa. ¿Y ahora qué espera? ¿Que lo perdone?, pregunté con voz baja. No, Mercedes. Solo quiero que me escuches. Se acercó un poco más. Cuando te vi en la boda, creí estar viendo un fantasma. No sabía que habías invertido en la empresa. Cuando supe que eras la accionista mayoritaria, entendí que el destino me estaba cobrando. Y que mi hijo era el instrumento de esa deuda. El aire se volvió pesado. No podía apartar la mirada de él. Su hijo me humilló frente a toda esa gente, Fernando. Pero no fue solo él. Usted también lo hizo, hace años, cuando me dejó sin nada. Lo dije sin rabia, con una calma que dolía más. Se le quebró la voz. Tienes razón. Te fallé. Y si pudiera retroceder el tiempo. No puede, lo interrumpí. Y lo peor es que su hijo tampoco sabrá detenerse hasta que alguien lo frene. Se apoyó en la baranda, mirando el tráfico allá abajo. Si lo enfrentas, se perderá todo. Ya está perdido, respondí. Nos quedamos en silencio. Solo el sonido del viento y el zumbido lejano de la ciudad. En su rostro vi algo que nunca había visto en él, miedo real. No solo por la ruina económica, sino por algo más profundo. Lucía no merece pagar por los pecados de mi hijo, dijo, al borde del llanto. Por un momento, su voz me pareció sincera. No lo hará, le aseguré. Pero tampoco voy a seguir callando. Usted me quitó mi vida una vez. No permitiré que su hijo se la quite a ella. Me miró con los ojos húmedos. ¿Qué planeas hacer? Sonreí apenas. Lo que usted no se atrevió, ponerle un alto. Fernando se pasó las manos por el cabello, visiblemente abatido. Mercedes, si haces público lo que sabes, Adrián se hundirá. Y conmigo también caerá mi apellido. Lo observé sin compasión. Entonces empiece a acostumbrarse a pronunciarlo con vergüenza. Caminé hasta el borde de la terraza, donde el cristal reflejaba mi rostro junto al suyo. Éramos dos versiones del mismo error, él por su cobardía, yo por mi paciencia. Pero la diferencia era que yo aún tenía tiempo de enmendarlo. No quiero pelear contigo, dijo al fin. No vine a pelear, respondí. Vine a avisarle que el silencio se terminó. Me giré hacia él, lista para irme, pero su voz me detuvo. Y Lucía, ¿qué le dirás a ella? Cerré los ojos un segundo antes de contestar. La verdad. Aunque duela. Caminé hacia la puerta, sintiendo su mirada en mi espalda. Antes de salir, escuché su susurro. Ojalá me hubieras odiado menos. No respondí. No era odio lo que sentía. Era algo más hondo, más sereno, la certeza de que cada herida tiene su hora de respuesta. Y la mía estaba cerca. Muy cerca. Tomé el elevador y bajé hasta el estacionamiento. Mientras el coche me llevaba de regreso, no podía quitarme su rostro de la cabeza. Un hombre que lo tuvo todo y ahora se escondía tras su apellido. Miré por la ventana. El reflejo del cielo se fragmentaba en los edificios de vidrio y acero, igual que nuestras vidas. Todo lo que alguna vez creí perdido empezaba a ordenarse. No sabía cómo terminaría esto, pero por primera vez no tenía miedo de descubrirlo. Esa noche escribí una frase en mi libreta: el pasado no se borra, se enfrenta. Y debajo, añadí otra: el poder cambia de manos cuando alguien se atreve a mirar de frente. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. Afuera, el viento golpeaba los cristales como si quisiera entrar. Me acosté con el corazón encendido. Sabía que el siguiente paso ya no sería solo mío. Cuando un hombre teme a su pasado, el futuro se vuelve un espejo que no puede evitar mirar. Los días siguientes fueron de silencio.
Un silencio medido, calculado, lleno de pensamientos que no podía compartir con nadie. En apariencia, mi vida seguía igual. El café de las mañanas, el paseo corto por el parque, el saludo amable al portero. Pero dentro de mí algo se movía con fuerza. Había entendido que las palabras solo sirven cuando se dicen en el momento exacto, y el mío aún no había llegado. Guardé los documentos en una caja de madera, los cubrí con un pañuelo y los escondí detrás de los libros de mi difunto esposo. Era mi pequeña armería, lista para el día justo. No me movía la venganza, me movía la justicia. Esa semana, la prensa económica empezó a publicar rumores sobre irregularidades en la constructora Villalobos. Notas breves, sospechas de mala administración. Nadie decía nombres, pero yo los reconocía en cada línea. Adrián. Su firma, su estilo de gastar, su torpeza disfrazada de audacia. La gente empezaba a murmurar. Y lo curioso era que yo no había hecho nada todavía. Me limité a observar cómo su propio ego cavaba el pozo. Desde la distancia, veía su caída germinar lentamente, como una planta venenosa regada con champán. Lo más dulce del poder es el momento en que el enemigo se destruye solo. Fernando me llamó varias veces, pero no contesté. Ya no tenía nada que explicarle. Lo que yo iba a hacer no necesitaba permiso de nadie. Comencé a visitar discretamente los hoteles de lujo donde Adrián se reunía con socios. Me sentaba en las terrazas, pedía un té y escuchaba. Era fácil reconocerlo por su risa forzada, su voz un poco más alta de lo necesario. Los meseros lo trataban con respeto fingido, como a un cliente importante, pero en sus ojos había fastidio. El dinero compra silencio, no admiración. En una de esas reuniones, lo vi entregar un sobremanila a un hombre con traje claro. Fingí leer, pero tomé una fotografía con mi celular. No era solo un gesto, era prueba. Regresé a casa con las manos frías. Revisé la imagen una y otra vez, ampliándola hasta ver el nombre del destinatario. No había duda, era una cuenta falsa en Panamá, ligada a la empresa. Lo sentí en el estómago. No por miedo, sino por alivio. Tenía lo que necesitaba. Encendí una vela, me serví una copa de vino tinto y anoté cada detalle en mi cuaderno. Fechas, montos, nombres. Cada trazo era un paso más hacia la verdad. Y mientras escribía, recordé algo que mi esposo solía decirme: el poder no se grita, se demuestra. Esa noche lo entendí por completo. A la mañana siguiente, vestí con cuidado. Blusa blanca, pantalón oscuro, perfume discreto. Caminé hasta una cafetería cercana donde solían reunirse algunos empleados de la empresa. Me senté cerca de dos de ellos, escuchando sin parecer interesada. Hablaban de un nuevo escándalo. Adrián había cancelado una cuenta conjunta sin autorización. El jefe anda nervioso, dijo uno. Dicen que hay auditoría interna. Tomé un sorbo de mi café, fingiendo sorpresa. Sonreí. El destino trabajaba conmigo. No había que empujar demasiado, solo esperar a que el castillo de cristal se resquebrajara. Por la tarde, revisé mi tarjeta de crédito corporativa, la misma que Adrián había olvidado desactivar cuando asumió la dirección. Aún tenía acceso limitado a ciertos reportes. Desde mi laptop, consulté los movimientos recientes. Hoteles, joyerías, cenas carísimas en restaurantes elegantes. Todo con fondos de la empresa. Sentí una mezcla de indignación y serenidad. Es curioso cómo, cuando uno ya no siente miedo, el mundo se aclara. Guardé capturas de todo. Ya no necesitaba imaginar la caída, la estaba documentando. Esa noche, Lucía apareció en mi puerta sin avisar. Lloraba. Mamá, no sé qué hacer, me dijo apenas la abrí. La abracé sin hacer preguntas. Supe que el brillo del lujo se estaba apagando. Discutimos otra vez. Dice que el dinero es suyo, que yo no entiendo de negocios, que soy igual que tú. No respondí. Le acaricié el cabello, recordando cuando era niña y venía a refugiarse conmigo. Hija, le susurré, cuando alguien necesita humillarte para sentirse grande, ya está perdiendo. Ella me miró confundida, pero algo en sus ojos me dijo que empezaba a entender. Después de que se fue, me quedé pensando en lo que vendría.
No podía protegerla del golpe que se acercaba, pero podía prepararla. Abrí el cajón donde guardaba la caja de madera y volví a revisar cada documento. Lo hice sin temblar, como quien afila una herramienta antes de usarla. Había esperado demasiado tiempo. En ese momento, supe que el silencio había cumplido su ciclo. Ahora era acción. Precisa, elegante, inevitable. Al amanecer, envié un correo anónimo al comité de auditoría de la empresa, adjuntando las pruebas. No incluí mi nombre, no hacía falta. La verdad tiene su propia firma. Cerré la laptop, me serví otro café y observé cómo el cielo cambiaba de color detrás de las ventanas grandes de mi sala. No sentí culpa. Sentí alivio. Adrián había jugado con fuego creyendo que el mundo era suyo. Lo único que hizo fue encender la mecha que ahora lo alcanzaría. Y yo, paciente, solo esperaba el estruendo. Esa tarde, mientras el teléfono sonaba sin parar, salí a caminar. No contesté ninguna llamada. El viento olía a tierra húmeda y la ciudad parecía distinta, más ligera. Había hecho lo correcto. No lo hice por venganza ni por redención, sino por respeto a mí misma. A veces, el castigo más justo es aquel que ocurre sin ruido, en silencio. Y ese silencio, el mío, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. El lunes amaneció con una luz distinta. El aire parecía más frío, más denso. Me levanté temprano, me arreglé con calma y elegí con cuidado la ropa. Una blusa blanca, un pantalón gris y mi sale mexicano favorito, ese que siempre me recordaba quién era, incluso cuando el mundo intentaba hacerme olvidar. Preparé café, respiré hondo y miré los documentos sobre la mesa. Ya no necesitaba esconderlos. Lo que tenía en esas hojas dejaría de ser secreto en unas horas. Era el día. El ruido de la ciudad me pareció un fondo musical para lo que estaba por suceder. Llegué a la constructora Villalobos poco antes de las 9. El guardia me saludó con una mezcla de respeto y sorpresa. No estaba acostumbrado a verme vestida con tanta determinación. Subí por el ascensor, observando mi reflejo en las puertas de acero. No era la misma mujer que había entrado a ese edificio semanas atrás. Ahora había en mí una calma afilada, como la de quien ya no teme al fuego. Cuando se abrieron las puertas, el sonido de las conversaciones se detuvo. Caminé directo hacia la sala de juntas. Los tacones resonaban sobre el mármol, marcando el ritmo exacto de mi decisión. Algunos empleados me reconocieron y se levantaron. Otros bajaron la mirada. Adrián no estaba aún, pero su secretaria corrió a avisarle. En el centro de la sala, sobre la mesa de cristal, coloqué la carpeta con las pruebas. Nadie dijo una palabra. A los pocos minutos, Adrián entró, con su traje oscuro, lentes oscuros y una taza de café en la mano. Venía hablando por teléfono, sonriendo como si nada. Cuando me vio, se detuvo. «¿Qué hace aquí esta señora?», soltó con arrogancia. El director financiero carraspeó y le respondió: «Ella es la nueva dueña de la empresa». El silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía tocar. El rostro de Adrián se transformó. Primero incredulidad, luego rabia, luego algo parecido al miedo. «Esto debe ser una broma», dijo, dejando la taza sobre la mesa. «No lo es», respondí con voz serena. «Desde hace años soy la accionista mayoritaria. Mi dinero salvó esta empresa cuando ustedes la llevaban al borde del abismo». Se rió nervioso. «Usted no tiene idea de lo que está diciendo». Saqué las copias de las transferencias, los balances, las firmas. «Aquí está mi prueba», le dije. «Y aquí, la tuya». Deslicé una hoja con su nombre junto a gastos personales y desvíos. Adrián intentó hablar, pero su padre entró en ese momento. Venía pálido, con el rostro tenso. «Basta», ordenó. «Todo es cierto». Adrián lo miró, traicionado. «Tú sabías». Fernando asintió en silencio. «Mercedes es la dueña, y tú has estado usando su dinero para tus lujos». La palabra lujos resonó en la sala como un disparo. Los empleados se miraban entre sí, confundidos, temerosos. Adrián golpeó la mesa, derramando el café. «No puede hacerme esto». «Ya lo hiciste tú solo», respondí, sin levantar la voz. No había ira,
solo una precisión helada. El comité de auditoría entró con carpetas y grabadoras. Todo se movía rápido. Nadie parecía entender del todo lo que pasaba, pero el ambiente era claro, algo grande estaba cayendo. Adrián intentó culpar a su equipo, pero cada palabra suya lo hundía más. No sabía de esas transferencias, mintió. El contador jefe levantó la vista. Todas están autorizadas con su firma, señor. Lo observé, sin placer. No disfrutaba su caída, pero sí la justicia que finalmente tomaba forma. A veces la verdad tarda en llegar, pero cuando llega, no pide permiso. Fernando se acercó a mí. «Déjalo ir, por favor», susurró. Lo miré con calma. No puedo protegerlo de sí mismo. Él bajó la cabeza. En ese instante, comprendí que ya no era mi enemigo. Era un hombre vencido por su propia historia. Adrián, en cambio, seguía negándolo todo, atrapado en su soberbia. Esto es un complot. Una vieja resentida no puede destruirme. Quise reír, pero solo sentí tristeza. No había aprendido nada. Y el que no aprende, repite su destino hasta el final. El director general habló al fin. La Junta ha decidido su destitución inmediata. Habrá una investigación formal y acciones legales si procede. Adrián palideció. Intentó levantarse, pero las piernas le temblaron. Se apoyó en la mesa, buscando equilibrio. Lo observé un momento y me di cuenta de que no era un monstruo. Era un hombre vacío, acostumbrado a un poder que nunca le perteneció. Y yo, la mujer que él llamó vieja inútil, era ahora la que dictaba su salida. A veces la vida tiene un sentido poético cruel, pero justo. Un guardia se acercó. «Señor Villalobos, acompáñeme, por favor». Adrián lo miró sin entender. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Se giró hacia mí, buscando piedad. «Lucía», dijo, casi como un ruego. No respondí. No había palabras suficientes para reparar lo que él mismo había destruido. Solo bajé la vista y murmuré: «Aprende lo que significa respeto». El guardia lo escoltó hacia la salida. Su perfume caro quedó flotando unos segundos en el aire, luego se desvaneció. Y con él, todo su imperio. Cuando las puertas se cerraron, nadie aplaudió. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el leve tintinear de una lámpara. Recogí mis documentos con cuidado y respiré hondo. No había triunfalismo en mí, solo paz. La paz de quien se sabe en su sitio después de mucho tiempo fuera de él. Fernando se me acercó. «No sé cómo agradecerte», murmuró. Lo miré con serenidad. «No me agradezca. Solo aprenda». Tomé mi bolso, ajusté el sale sobre los hombros y salí sin mirar atrás. Afuera, el cielo tenía un brillo limpio, como si también respirara alivio. Caminé por la acera con paso lento. La ciudad seguía su ritmo, ajena al terremoto que acababa de ocurrir en esas oficinas. En el reflejo de los escaparates vi mi rostro, cansado, pero libre. No todas las victorias se celebran con ruido. Algunas se honran en silencio, con la certeza de haber recuperado lo que te arrebataron. Esa mañana, mientras el sol me golpeaba el rostro, supe que la historia aún no terminaba. Porque a veces, cuando uno recupera su voz, el eco apenas comienza a escucharse. El eco de las puertas cerrándose detrás de Adrián me acompañó todo el día. Era un sonido seco, final. No sentí alivio ni orgullo, solo una calma que dolía, como si mi cuerpo apenas entendiera que el peso por fin se había ido. Me quedé sola en la sala de juntas unos minutos más, observando las huellas de las copas sobre la mesa de mármol y los papeles aún esparcidos. Cada detalle parecía congelado en el tiempo. El olor del café importado, las luces reflejándose en el cristal de los ventanales, los murmullos contenidos en los pasillos. Era el escenario de una caída que no celebraría nadie, pero que todos recordarían. Salí del edificio cuando el sol comenzaba a bajar. El aire olía a asfalto caliente y a libertad. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena al derrumbe de un apellido. Caminé sin prisa, dejando que el ruido me limpiara de las emociones acumuladas. Me detuve frente a un escaparate y vi mi reflejo entre los maniquíes vestidos de ropa de diseñador. Por primera vez en años, me vi entera.
Había recuperado algo que el dinero no compra. Respeto. No el de los demás, sino el mío propio. Ese que me negaron en silencio durante tanto tiempo. Esa noche, Lucía apareció en mi casa con los ojos rojos. «Mamá, ¿qué hiciste?» Me dolió su tono, no por enojo, sino por desconcierto. «Lo que debía hacer», respondí. «Tu esposo se estaba destruyendo y no iba a permitir que te arrastrara con él». Ella se sentó, temblando. «Adrián dice que lo humillaste frente a todos». Sonreí con tristeza. No. Él se humilló solo. Yo solo le mostré el espejo. Hubo un largo silencio entre nosotras. El tic-tac del reloj llenaba el espacio. «¿Tú sabías lo de la empresa?», preguntó finalmente. Asentí. Y esperé el momento correcto. Ahora todo está claro. Lucía lloró en silencio. «Lo amaba, mamá, todavía lo amo». La abracé sin decir palabra. Amarla a ella también significaba entender su dolor. Nadie deja de amar de un día para otro, aunque el amor haya sido una trampa. «No te pido que lo odies, hija», le susurré. «Solo que aprendas a no amar lo que te hiere». Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Sentí su respiración entrecortada y recordé cuando era niña, cuando creía que yo podía protegerla de todo. Ahora entendía que protegerla también era dejar que se enfrentara a sus propias sombras. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Fernando. «Necesito verte», dijo con voz grave. Dudé, pero acepté. Nos reunimos en un café discreto, lejos del bullicio. Llegó con un sobre en la mano. «Es el informe final de la auditoría», explicó. Todo apunta a Adrián. Hay pruebas de fraude, desvíos, lavado de dinero, no hay vuelta atrás. Lo miré en silencio. ¿Y tú qué harás? Él bajó la mirada. Asumir mi parte. Fui un cobarde. Creí que el apellido era más importante que la verdad. Sus palabras me pesaron más que el sobre. «Tarde o temprano, todos enfrentamos el espejo», le dije. El rostro de Fernando era un retrato del remordimiento. Las líneas en su frente parecían más profundas, sus manos más frágiles. «Mercedes», dijo al fin, «gracias por no hacer de esto un espectáculo». Negué despacio. «No lo hice por ti. Lo hice por mi hija. Y, en parte, por la mujer que tú despediste hace tantos años». Él asintió, con los ojos húmedos. «A veces, la justicia llega disfrazada de paciencia», añadió. Nos quedamos callados. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier disculpa. Había heridas que ya no necesitaban palabras, solo distancia. Cuando regresé a casa, encontré en la puerta un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita con letra conocida, la de Adrián. «Doña Mercedes, me quitaron todo, pero no mi orgullo. Algún día sabrá que hice lo que tenía que hacer». La leí varias veces. No había rencor en sus palabras, solo un intento torpe de justificarse. Rompí la carta en pedazos y la arrojé al cesto. No quería respuestas, solo silencio. El tipo de silencio que cierra un ciclo. Esa fue su última palabra, y también la mía. Esa noche, el sueño me encontró sentada junto a la ventana. La ciudad brillaba, indiferente, mientras yo pensaba en lo irónico de la vida. Adrián había tenido todo, dinero, apellido, poder, y aún así lo perdió todo por no saber respetar. Yo, en cambio, lo había recuperado todo sin levantar la voz. Recordé las risas de la boda, el insulto frente al salón, la cara de Fernando al reconocerme. Todo parecía tan lejano, y sin embargo, tan presente. No hay venganza más elegante que la verdad revelada con calma. Lucía me llamó más tarde esa noche. Se fue, me dijo entre lágrimas. Dejó la casa. Cerré los ojos. Era lo mejor. No sentí satisfacción. Solo una compasión tranquila. Mamá, añadió, ¿cómo pudiste mantenerte tan fuerte? Sonreí. Porque no hay poder más grande que la dignidad. Ella guardó silencio. En ese silencio supe que algo dentro de ella también había despertado. Quizá, por fin,
comenzaría a entender lo que cuesta sobrevivir sin perderse. Apagué el teléfono y me serví una copa de vino tinto. Caminé por la sala, descalza, dejando que el frío del piso me devolviera al presente. No había más gritos, ni secretos, ni miedo. Solo un vacío limpio. Afuera, las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales como fragmentos de un pasado que ya no dolía. Me senté, crucé las manos sobre las rodillas y exhalé. Todo estaba donde debía estar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de humillar públicamente a quien te destruyó, ¿lo harías, o preferirías callar y dejar que el tiempo haga su justicia? A la mañana siguiente, el edificio de la empresa olía distinto. No era solo café ni perfume caro, era la mezcla de miedo y respeto. Subí al piso 14 con paso firme, saludando con un leve gesto a quienes antes fingían no verme. Todos se apartaban al verme pasar. Entré en la sala ejecutiva, donde el sol iluminaba la mesa de mármol blanco. El reflejo me devolvió el rostro de una mujer que ya no pedía permiso para existir. Coloqué mi bolso de cuero sobre la mesa, saqué una carpeta gruesa y la abrí con lentitud. El sonido del papel al rozar el mármol fue tan claro que todos dejaron de hablar. El expediente estaba lleno de nombres, fechas y pruebas. Cada hoja era una historia de abuso, corrupción o injusticia que había pasado por las manos de Adrián. Me senté despacio, crucé las piernas y respiré hondo. «Vamos a comenzar», dije sin levantar la voz. La junta directiva estaba completa, y el nuevo silencio tenía peso. Mientras revisaba los documentos, noté que mis dedos ya no temblaban. El miedo había dejado de ser parte de mí. Era una sensación extraña, ligera, poderosa. «Quiero auditorías externas», ordené. «Y quiero los contratos revisados por completo». Nadie discutió. Uno de los gerentes más jóvenes me miró con timidez. «¿Y qué haremos con el señor Adrián?» «Pregunta innecesaria. Lo que dicta la ley», respondí. «Ni más, ni menos». Las palabras flotaron un instante. Luego, abrí el expediente y le mostré la hoja final, la carta de despido firmada el día anterior. La puse sobre la mesa, junto a un bolígrafo de tinta azul. «Esto», dije, «es lo que sucede cuando la arrogancia se disfraza de liderazgo». Nadie respiró. Era curioso ver cómo el miedo cambiaba de dueño. Ya no era mío. Mientras hablaba, mi mirada se detuvo en la ventana. La ciudad brillaba al fondo, los rascacielos de vidrio reflejaban un cielo limpio. Recordé la primera vez que pisé ese edificio, los murmullos, las miradas de burla. Cuánto había cambiado. Cerré el expediente con calma, lo acerqué a mi pecho y dije, «La justicia no se discute, se cumple». La frase no era para ellos, era para mí. El sonido de las plumas escribiendo actas fue como música. Cada trazo sellaba un ciclo, una herida cerrada. Al terminar la reunión, pedí que dejaran el expediente sobre la mesa. Me quedé sola, observándolo. Era más que papeles, era mi historia puesta en orden. Me acerqué al ventanal y apoyé la frente contra el cristal. Sentí el sol calentando mi piel. Por primera vez en años, no tenía que justificarme ante nadie. En ese momento comprendí que el verdadero lujo no está en los relojes ni en los trajes, sino en la tranquilidad de poder mirar atrás sin vergüenza. El teléfono sonó. Era la secretaria informando que la prensa quería una declaración. «Diles que no habrá declaraciones», respondí. «Lo importante ya se dijo». Colgué y sonreí. La dignidad no se grita, se muestra. Me serví un poco de agua y observé cómo la luz del mediodía caía sobre el mármol. Todo en esa oficina tenía una perfección casi simbólica. Las sombras, los reflejos, el silencio. Era como si el tiempo me hubiera estado esperando para darme este momento exacto. A media tarde, bajé al vestíbulo. Algunos empleados se acercaron para saludarme. No era adulación, era alivio. «Gracias, señora Álvarez», me dijo una mujer joven del departamento de finanzas. «Por primera vez sentimos que esto es justo». Sonreí. «No me den las gracias a mí, denle gracias al trabajo bien hecho». Caminé hacia la salida, despacio, disfrutando de cada paso.
El murmullo del ascensor, el olor del perfume fino en el aire, el sonido distante de los teléfonos, todo parecía distinto, más claro, más mío. En la puerta principal, el reflejo del mármol del piso casi me cegó. Me detuve un momento, mirando hacia atrás. Ese lugar que antes me intimidaba ahora era parte de mi historia. Había pasado de ser un escenario de humillación a un testigo de mi fortaleza. Salí al exterior. El aire fresco me golpeó el rostro. Cerré los ojos un instante, sintiendo que el peso de los años se desvanecía. No era revancha. Era equilibrio. Esa noche, guardé el expediente en una caja nueva, forrada en terciopelo azul. No por vanidad, sino por respeto a lo que representaba. Lo coloqué sobre la mesa del comedor, encendí una vela y me serví una copa de vino tinto. Observé la llama moverse y pensé en todo lo que había tardado en llegar hasta aquí. No todos los caminos conducen a la venganza. Algunos llevan a la paz, pero hay que caminar descalza para alcanzarla. Yo lo hice, y mis pies, por fin, descansaban. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí una última frase del día. El respeto no se pide, se conquista. La tinta se secó despacio sobre el papel. Cerré la libreta y apagué la luz. Afuera, la ciudad seguía despierta, pero dentro de mí, por primera vez, todo estaba en calma. El expediente quedaba sobre la mesa de mármol, como una prueba silenciosa de que la dignidad, cuando vuelve, no se va nunca. El amanecer del martes trajo un silencio distinto. Ya no era el silencio del miedo ni de la espera, era el que queda después de una tormenta, cuando el aire todavía huele a lluvia. Me desperté temprano, con la mente despejada y el cuerpo liviano. El teléfono vibró sobre la mesita. Era Lucía. No contesté de inmediato. Había aprendido que el amor también necesita pausas. Tomé un sorbo de café y caminé hacia la ventana. La ciudad despertaba envuelta en luz dorada, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo era nuevo. Me sentía viva, tranquila, sin culpa. A media mañana, decidí pasar por el penthouse donde vivían Lucía y Adrián. No quería espiar ni reclamar, quería cerrar un ciclo. El guardia del edificio me reconoció y asintió con respeto. Subí por el ascensor, observando mi reflejo en las paredes de acero. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba en silencio. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Empujé despacio. Estaba abierta. Entré sin hacer ruido, y el aire del lugar me golpeó con fuerza. No olía a hogar, sino a soledad. A perfume caro sin dueño. A promesas rotas. El salón estaba impecable, pero vacío. Las copas de cristal sobre la barra aún tenían marcas de dedos, y sobre el sofá descansaba un saco olvidado. Caminé lentamente, observando los cuadros de arte moderno, la alfombra persa, las cortinas de lino que se movían apenas con el viento. Todo seguía ahí, pero ya no pertenecía a nadie. En la mesa del comedor encontré una carta. Reconocí la letra de Lucía. Decía: «Me voy, mamá. No puedo seguir viviendo entre mentiras. Gracias por abrirme los ojos». Sentí un nudo en la garganta. No era tristeza, era alivio. Recorrí el lugar sin tocar nada. En la habitación principal, las maletas de Adrián habían desaparecido. El vestidor, antes repleto de trajes de diseñador y relojes caros, ahora estaba medio vacío. Sobre la cómoda quedaban solo unas monedas y una fotografía rota. Me acerqué. Era de la boda. Lucía sonreía, yo estaba detrás, desenfocada, y él, en el centro, con esa sonrisa que ya no parecía tan segura. La tomé y la guardé en mi bolso. No por nostalgia, sino como prueba de lo que fui capaz de superar. Las heridas también necesitan testigos. Abrí las cortinas y dejé entrar la luz. El brillo del mediodía bañó la habitación, revelando el polvo sobre las superficies. Pensé en todo lo que el lujo puede esconder. A veces brilla tanto que no deja ver la verdad. Y cuando se apaga, solo queda lo esencial. Caminé hasta la terraza y respiré hondo. Desde ahí se veía la ciudad extendida, los autos diminutos, la gente apurada. Yo también había corrido alguna vez, persiguiendo la aprobación, confundiendo el silencio con respeto. Pero ya no. La brisa me despeinó suavemente y sonreí.
Era libre. Bajé despacio, dejando el eco de mis pasos resonar en los pasillos vacíos. El conserje me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. «Todo bien, señora Álvarez». Asentí. «Todo está en orden». Y era verdad. Por primera vez, no necesitaba disimular. Afuera, el sol caía fuerte sobre el pavimento. Caminé unas cuadras sin rumbo. Me detuve frente a un parque pequeño, donde los niños jugaban y las madres charlaban. Me senté en una banca. Sentí el peso del tiempo sobre mis hombros, pero también su ligereza. Había sobrevivido a la humillación, al desprecio y al olvido. Y seguía de pie. Esa tarde, Lucía me llamó. Su voz sonaba más tranquila. «Estoy en casa de una amiga. No te preocupes por mí». Cerré los ojos al escucharla. «No me preocupo», le respondí. «Te tengo fe». Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Gracias, mamá, por enseñarme que callar también es una forma de hablar». Sonreí. «Y por enseñarte que hablar a tiempo puede salvarte». Cuando colgamos, el corazón me latía con serenidad. A veces, el amor entre madre e hija se reconstruye en medio del silencio, sin necesidad de pedir perdón. Volví a casa antes del anochecer. Encendí una vela y me serví una copa de vino tinto. Sobre la mesa, el expediente seguía donde lo había dejado. Lo miré un momento y comprendí que ya no representaba venganza, sino historia. La mía. Saqué la fotografía del bolso y la coloqué dentro del expediente, cerrándolo después con cuidado. Todo tenía su lugar. Todo había cumplido su ciclo. El sonido del reloj marcó las 9. El tiempo ya no dolía, solo acompañaba. Esa noche dormí profundamente, sin sueños ni sobresaltos. El silencio del penthouse vacío había quedado atrás, pero su eco me recordaba una lección: el poder sin amor se convierte en ruina. Y el amor sin respeto, en cárcel. Yo elegí salir de ambas. Cuando desperté, el amanecer pintaba la ciudad con un tono dorado y tenue. Respiré hondo. La vida seguía. Y esta vez, yo seguía con ella. La primera mañana en la empresa después de la tormenta fue extrañamente serena. El edificio ya no tenía ese aire tenso de antes. Los empleados me saludaban con una sonrisa sincera, no por obligación, sino por alivio. Entré al vestíbulo y sentí el aroma del café importado, el mismo de siempre, pero ahora sabía diferente. La diferencia no estaba en el café, sino en mí. Subí al ascensor y observé mi reflejo en el acero pulido, la misma mujer, sí, pero con otra mirada. Una mirada que había aprendido a sostenerse sin pedir permiso. Cuando llegué al piso ejecutivo, la secretaria me ofreció flores. «Son de parte del equipo, señora Álvarez». El ramo era enorme, lleno de orquídeas y lilas. En la tarjeta solo decía: «Gracias por devolvernos el respeto». Sentí que algo se me movía en el pecho. No era orgullo, era gratitud. A veces la vida se encarga de devolverle a uno lo que el dolor le había quitado. Puse las flores sobre mi escritorio y abrí las cortinas. La luz entró a raudales, iluminando la mesa de mármol y los documentos ordenados en pilas. Todo parecía respirar nuevamente. La reunión con el nuevo consejo fue breve, eficiente. No había miedo, solo trabajo. La empresa necesita recuperar su esencia, dije. Menos lujos innecesarios, más humanidad. Todos asintieron. La gente estaba cansada de fingir grandeza en medio de la ruina. Propuse nuevas políticas: salarios justos, horarios equilibrados, inversión en bienestar. Nadie lo discutió. Habían visto lo que pasa cuando el poder se usa para humillar. Cuando terminó la sesión, el silencio en la sala era diferente. Era respeto. De ese que no se compra con relojes ni con trajes. A media mañana, salí a la terraza del piso 15. Desde ahí, la vista era un mar de edificios brillando bajo el sol. Sentí una brisa tibia mover mi sale mexicano y sonreí. En una esquina del jardín corporativo, los empleados habían colocado una placa nueva. Decía: «Renacer con dignidad». Me acerqué y toqué el metal con los dedos. Era frío, pero hermoso. Cerré los ojos unos segundos.
Había luchas que no se ganan con dinero ni con venganza, sino con paciencia. Y esa paciencia, por fin, tenía rostro, el mío. El resto del día transcurrió entre reuniones y llamadas. Las cuentas comenzaban a equilibrarse. Los inversionistas volvían a confiar. La banca había liberado parte de los fondos bloqueados y los nuevos proyectos retomaban forma. No todo estaba resuelto, pero ya no importaba. Cada paso que daba en ese edificio era una respuesta al insulto que alguna vez intentó quebrarme. Cada decisión era una forma de sanar. A veces la justicia no necesita aplausos, solo necesita orden. Y yo había aprendido a ordenar hasta mi propio pasado. Al mediodía, recibí una llamada de Fernando. Su voz sonaba cansada, pero en paz. Gracias por no destruir lo que construimos, Mercedes. Hubo un silencio breve. No lo hice por ustedes, lo hice por la gente que trabaja aquí, respondí. Ellos merecen un lugar limpio. Antes de colgar, él añadió, mi hijo se fue del país. No sé si volverá. No contesté. Algunos destinos se escriben solos. Lo único que dije fue, deseo que encuentre lo que perdió, humildad. Colgué. La compasión no era debilidad, era el último escalón de mi libertad. Por la tarde, reuní a los empleados en el salón principal. Había luces suaves, música instrumental de fondo y el aroma de flores frescas. Subí al estrado y los miré uno a uno. Gracias por resistir, dije. Gracias por no rendirse cuando todo parecía perdido. Esto no se trata de mí, sino de todos ustedes. Un aplauso espontáneo llenó la sala. Algunos lloraban. Yo también. No de tristeza, sino de alivio. Porque entendí que, aunque el poder me había sido devuelto, lo que realmente había recuperado era algo más valioso, la confianza. Al salir del edificio, ya de noche, vi a un grupo de empleados apagar las luces. Uno de ellos me saludó desde lejos. Hasta mañana, jefa, dijo sonriendo. Esa palabra, jefa, sonó diferente. No como un título, sino como un reconocimiento. Caminé hacia el estacionamiento con paso tranquilo. La ciudad se reflejaba en los ventanales como un collar de luces. Subí al coche y respiré hondo. Todo lo que había pasado tenía sentido ahora. No fue venganza, fue reconstrucción. De regreso en casa, dejé el bolso sobre la mesa y encendí una vela. El aroma del perfume fino que había usado ese día aún flotaba en el aire. Me serví una copa de vino tinto y abrí mi libreta. Escribí, no se trata de ganar, sino de no perderse. Cerré los ojos un instante. Lucía me había mandado un mensaje. Te extraño, mamá. Sonreí. El ciclo se estaba cerrando, lentamente, pero con amor. A veces el perdón llega cuando ya no duele. Y ese era mi caso. Antes de dormir, miré por la ventana. La ciudad seguía viva, con su ruido, su luz, su prisa. Pero dentro de mí, todo era quietud. Pensé en la empresa, en la gente, en Lucía, en el silencio del penthouse vacío. Todo encajaba. El mundo no me debía nada. Ya me lo había devuelto todo. La dignidad, la voz, la paz. Apagué la vela. Y en la oscuridad, supe que el amanecer del día siguiente traería una nueva era, no solo para la empresa, sino también para mí. Lucía llegó sin avisar, con los ojos cansados y un ramo de flores marchitas en la mano. Se quedó de pie en la puerta, mirándome como si no supiera por dónde empezar. Mamá, fue lo único que dijo antes de romper en llanto. La abracé sin pensar, sintiendo su cuerpo temblar entre mis brazos. En ese abrazo no había reproches, solo una necesidad urgente de volver a reconocernos. Nos sentamos en silencio, con 2 tazas de café caliente entre las manos. La casa olía a madera y a paz. No supe cómo defenderte, murmuró. Me daba miedo perderlo. La miré con ternura. Hija, a veces perder a alguien es la única forma de salvarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su respiración se volvió más serena. Era como si, al fin, entendiera que el amor no se mide por obediencia, sino por dignidad. Le mostré la empresa en los papeles, los nuevos proyectos, los empleados felices. Todo esto es tuyo también, le dije.
Te pertenece por herencia y por coraje. Ella acarició los documentos, casi con vergüenza. Yo solo quiero empezar de nuevo, respondió. Lejos del lujo falso, cerca de ti. Sonreí. El perdón no se pronuncia, se construye despacio, con actos que devuelven la calma. Salimos al jardín. El sol caía suave sobre las rosas blancas, esas mismas que alguna vez decoraron su boda. ¿Sabes? He pensado en regresar a estudiar diseño, dijo. Quiero crear cosas hermosas, pero honestas. Le toqué el cabello. Hazlo. La belleza sin verdad no sirve para nada. Caminamos descalzas sobre el pasto, y por primera vez, nuestras sombras parecían moverse al mismo ritmo. Al despedirse, Lucía me besó la frente. Gracias, mamá, susurró. Por no rendirte, ni por mí. Cerré los ojos mientras se alejaba, sintiendo el aire tibio rozarme la piel. No todas las victorias son ruidosas. Algunas se miden en silencios reconciliados. Dentro de mí, la palabra perdón ya no dolía. Era libertad. La mañana era clara y el cielo parecía recién lavado. Desde la ventana de mi oficina, el horizonte de la ciudad se extendía como una promesa cumplida. Los cristales de los edificios reflejaban la luz del sol como si fueran diamantes líquidos. Apoyé las manos sobre la mesa de mármol y respiré profundo. El silencio era distinto, no pesaba, acompañaba. Abrí la carpeta con mi nombre grabado en dorado, Mercedes Álvarez, presidenta ejecutiva. Sonreí sin arrogancia, solo con gratitud. Cada firma en esos documentos era un paso ganado con dignidad. No hubo venganza, hubo orden. No hubo gritos, hubo decisiones. Recordé las lágrimas, los insultos, las noches de duda. Todo había valido la pena porque me había devuelto a mí misma. El teléfono sonó, pero no lo respondí. Quise quedarme un momento más con el sonido lejano de la ciudad. Pensé en Lucía, en su nueva vida, en las flores que me dejó sobre el escritorio. Pensé en Fernando, en su disculpa silenciosa. Todos habían seguido su camino, y el mío, finalmente, también tenía dirección. No hacia arriba ni hacia atrás. Hacia adentro. Caminé hasta la terraza, donde las orquídeas recién regadas despedían un aroma dulce. El viento jugaba con mi sale mexicano, y por un instante sentí que todo lo perdido había encontrado su lugar. Saqué una carta y la dejé sobre la mesa. A mi hija, Lucía. Que nunca olvide que la dignidad no se hereda, se aprende. Era mi última lección, escrita con amor y sin rencor. Me serví una copa de champaña, levanté la vista al cielo y brindé en silencio. No por el pasado, sino por la libertad. El brillo del sol me cegó por un momento, y en esa luz entendí que el respeto no se exige con miedo, sino con elegancia. Cerré la carpeta, apagué la lámpara y caminé hacia la puerta. La dignidad, pensé, es la herencia más poderosa que una mujer puede dejar. Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así mantenerte de pie, con la frente en alto? ¿Y si hoy tú también te sientes olvidada, desplazada o tratada como si ya no tuvieras voz? Por favor, no dejes que eso te haga dudar de quién eres. Tú no eres un resto del pasado, eres raíz de todo lo que vino después. Eres el silencio que sostuvo a muchos cuando el mundo se caía. Eres historia, amor, constancia. Y aunque algunos hayan cerrado las puertas, el mundo todavía necesita la luz que guardas en tu mirada. Tal vez ya diste demasiado, cocinaste, cuidaste, esperaste, perdonaste más de una vez, y pocas veces te dieron las gracias. Pero aquí, sí, aquí, te vemos. Escuchamos tu cansancio y honramos tu fortaleza. No estás sola. Todavía hay belleza por descubrir, risas por compartir, amaneceres por mirar sin prisa. La vida no terminó contigo, apenas está aprendiendo a mirarte con respeto. Recuerda esto, por favor, la dignidad no se pierde con los años, se pule. Cada arruga cuenta una batalla que superaste, cada silencio fue un acto de sabiduría. Levanta la cabeza, incluso cuando nadie aplauda. Porque cuando una mujer aprende a sentarse en su propia mesa sin esperar invitación, hasta quienes la despreciaron, terminan regresando para pedirle consejo. Así que, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este.
Historias que nos recuerdan que el respeto no se exige con gritos, sino con elegancia, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que sucedió cuando una nuera gritó en plena Navidad: «Paga la renta o desaparece». Ella no sabía con quién estaba hablando, ni el secreto que su suegra guardaba bajo silencio. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera gritó: «Paga la renta o desaparece», porque lo que ella respondió heló hasta el corazón más frío.